Les bendiga, amados hermanos. Bueno, ya tuvo el tiempo para saludar, ahora sí, ahora que ya ve mejor al que está por ahí a su lado, porque de pronto lo saludo pero no se dio cuenta quién era. Salúdelo, dele la bienvenida. Bueno, esta semana que ha pasado, hemos tenido un tiempo muy especial. ¿Quiénes estuvieron aquí en esta semana de santificación? Levanten la mano. Qué bueno. Desde el día lunes estuvimos aprendiendo. De pronto usted ve algunas cosas aquí como el mapamundi, como el candelabro, como el altar. Como dicen por ahí, no digan que no le avisamos. Todo esto pasó esta semana y fue una bendición grandísima. Y esta mañana cerramos este tiempo de semana de santificación con un amanecer con Dios. Habíamos más de 100 personas, no sé cuántas en el dato exacto, esta mañana. Y fue muy especial. El Señor nos ha confirmado que está con nosotros, que tiene un propósito con nosotros como iglesia. Y es de gozo saber que estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Pregúntele a que está a su lado, ¿usted está cumpliendo el propósito para el cual Dios lo ha llamado? Si no, lo invito. Seguimos en nuestro tiempo de la serie de una iglesia que cree. Y el tema que hoy vamos a compartir, yo creo que si usted piensa un poquito en todos los que hemos cantado, no sería difícil saber cuál es el tema. ¿Cuál ha sido la palabra que más se ha repetido en todos los cánticos? Sí, pero no se repitió tanto. Hubo una palabra que estuvo presente en todos los cánticos. Salvación. Sí, Señor. Y hoy vamos a hablar de una iglesia que cree que la salvación fue provista por Jesucristo para todos los hombres. ¿Para quién? O sea, ¿para usted? ¿Sí, para usted? ¿Para el vecino? ¿Para el amigo? ¿Para el enemigo? ¿Para el que le debe plata? ¿Para el que le hace mal? Para todos. La salvación ha sido provista por Dios, por Jesucristo, para todos, inclusive para ese que le cae gordo. A él también Dios lo ama, Dios lo salvó. Entonces, hermanos, somos una iglesia que cree que la salvación es a través de Jesucristo. Los domingos anteriores el pastor Milton y el pastor Juan nos hablaron del hombre, cómo Dios lo creó a imagen y semejanza, pero también hablábamos un poquito de amarteología, cómo el pecado dañó la condición con la cual Dios creó al hombre. Nos damos cuenta que el pecado tiene como propósito alejar al hombre de Dios. Y entre más hay pecado en nosotros, en la tierra, más estamos alejados de Dios. Pero encontramos también que el plan perfecto de Dios, desde el mismo momento que el hombre pecó, se alejó, ese mismo momento Dios dijo: es necesario tener un plan de salvación. Y desde aquí comenzó Dios a determinar o hacer todo lo necesario para que el hombre se acercara con Dios. Y es especial ver que ha sido Dios quien desde el inicio de la historia de la humanidad nos ha buscado, se ha acercado. Y realmente nosotros lo que podemos decir es, no, Dios nos ha encontrado, o nosotros nos hemos dejado de encontrar. A veces nosotros pensamos que es que nosotros buscamos a Dios. Realmente el que siempre nos ha buscado es Él a nosotros. Su propósito ha sido reconciliarnos constantemente con Dios. Entonces, dentro de ese propósito encontramos que todo el ser humano, cuando pecó, quedó destituido de la gloria de Dios. Por naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos heredar la gloria de Dios. Por esta condición de pecado, nuestra vida no puede llegar al cielo. Y de ahí donde se hace necesaria todo lo que tiene que ver con la salvación. Romanos, el capítulo 5, nos da el versículo más famoso, podríamos decirlo, o más conocido sobre la salvación. ¿Qué dice Romanos 5:8? Ustedes lo saben de memoria. Mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, está claro que Cristo murió
por todos los pecadores, y Cristo no murió por ningún santo porque no hay ni uno. No hay ni uno. Él murió por toda la humanidad dentro del contexto de que somos pecadores. Este sacrificio de Jesucristo es un sacrificio de amor, pero este sacrificio tiene un origen, tiene un principio, tiene un porqué. Y es lo que quiero que hoy miremos. De pronto el tema que hoy voy a ver para ustedes puede ser lo más natural y sencillo. Dice, pues por eso estamos en la iglesia. Pero la obra de Cristo tiene un porqué, tiene un inicio, tiene un dónde arrancólo todo. Y quiero que vayamos juntos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Si ya encontraron, por favor, digan amén para saber que ya estás ahí. Si alguien no tiene Biblia, ¿qué hay que hacer con él? ¿Regañarlo? No, mentiras, compartirle la Biblia, ¿no? Usted la tiene pronto en su dispositivo, en su tablet, en su celular, comparta. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice así, ¿estamos ahí? Listo. Dice, pero estando ya presente Cristo, ¿quién es Cristo? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el 13, léalo bien fuerte. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, siga conmigo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué tal si leemos nuevamente los últimos dos versículos? Versículo 13 y versículo 14. Nuevamente, 2, 3. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que Él hoy nos hable a través de su palabra. Amén. Señor, estamos delante de ti como iglesia y pedimos hoy que nos hables a nuestras vidas, a nuestro corazón. Toma nuestro entendimiento, Señor. Abre los ojos del corazón y de nuestro entendimiento. Alúmbralo, Señor, y permítenos hoy entender tu palabra. Que tu palabra sea hoy ese alimento, Señor, y que podamos aprender y crecer en el nombre de Jesús. Amén. Este punto sobre la doctrina de la salvación va a comprender 2 domingos, así que hoy arrancamos con la primera parte. Y quiero compartir 4 cosas. Hoy voy a arrancar solamente con algunas sencillas sobre por qué creemos que la salvación es dada por Jesucristo a todos los hombres. Lo primero es que Jesucristo es el autor o el que provee la salvación. Es decir, no puede ser otro. Dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. Y con respecto de las creencias de muchos, no hay salvación en María, no hay salvación en Buda, no hay salvación en Morón, no hay salvación en ningún otro Dios, no hay nadie que haya hecho lo que hizo Jesucristo para proveer la salvación. Él es el autor y dador de la salvación y es un acto real. Tan real es la historia de Jesús que partió la historia. Y aunque muchos quieran desconocer lo que Jesús hizo, hasta hoy, después de 2017 años o más, sigue habiendo una historia antes de Cristo y una historia
después de Cristo. En los calendarios siguen diciendo 400 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Es algo real. Es algo que se inició desde el mismo corazón de Dios. Fue algo que tuvo como propósito la reconciliación del hombre, porque el propósito de Dios es compartir la vida eterna, la eternidad con nosotros. Y está claro, como lo vimos hace 8 días y hace 15 días, el pecado nos aparta, el pecado nos deja fuera. En otras palabras, desde el punto de vista futbolístico, el pecado nos deja en la banca y nos dice: no puedes jugar, no puedes. El pecado genera una lesión que no nos permite estar en la gloria de Dios. Pero encontramos que cuando el pecado generó esas rupturas en nuestra relación con Dios, en la relación consigo mismo, en la relación con otros, en la relación con la naturaleza, también desde ese momento Jesucristo, el Hijo de Dios, fue parte del plan para volver a nosotros personas redimidas, personas que volvíamos a tener el proyecto de Dios claro. Desde allí comenzamos a entender algunos términos que la Biblia nos presenta. Y hoy yo quiero compartir algunas cosas que son importantes para que usted entienda lo que es el sacrificio del Señor. Uno de los términos que la Biblia habla es que el sacrificio de Jesucristo como proveedor de la salvación es un sacrificio de expiación. Para los que están tomando apuntes, sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación tiene una condición que solamente se habla en el Antiguo Testamento. De expiación no se habla en el Nuevo Testamento. Pero entendemos que el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio de expiación porque cumple los requisitos que Dios estableció para que hubiese expiación por los pecados. Un sacrificio de expiación hace referencia necesariamente y únicamente a un sacrificio de sangre. No es un sacrificio de ofrenda de harina, no es un sacrificio de ofrenda en dinero, es un sacrificio única y necesariamente de sangre. El sacrificio de Jesucristo es un sacrificio de expiación porque Él fue el Cordero, como dice Juan, que se presentó como sacrificio, dejando allí su sangre para que hubiese perdón de pecados. Entonces, sabemos en la historia que Dios estableció los sacrificios de expiación para que el sacerdote presentara delante de Dios ofrenda de expiación para el perdón de los pecados. Y allí se sacrificaban diferentes animales para que Dios tuviese misericordia del pueblo. Este sacrificio de expiación se realizaba una vez al año. Ahora en Jesucristo se cumple esta ofrenda para el perdón de los pecados, para traer salvación, un sacrificio de expiación. Pero un término también importante que se ve en la Biblia sobre el sacrificio de Jesucristo es el sacrificio de propiciación. La propiciación es uno de los términos que encontramos en la Biblia. Y propiciación tiene que ver con apartar o apaciguar la ira a través de un acto justo. Y eso fue lo que Jesús hizo. El pecado generaba la ira de Dios. El pecado nos apartaba y generaba el juicio de Dios. El sacrificio de propiciación de Jesucristo lo que hizo fue aplacar esa ira. Un acto que transformó la vida de cada ser humano que se acerca a Dios. Esto lo encontramos para los que quieren tener referencias bíblicas en Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:25? Que nos habla de cómo fue sacrificio de propiciación para nosotros. Y también lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, donde habla de la propiciación, del sacrificio de propiciación a través de Jesucristo. Un tercer término que encontramos en la Biblia sobre el sacrificio de Jesucristo que trae salvación al hombre es justificación. ¿Cuáles son los tres que he dicho? Primero, ¿cuál? Expiación. Segundo, propiciación. Tercero, justificación. ¿Qué significa un sacrificio de justificación? Significa que a través de la obra de Jesucristo por nosotros en la cruz nos declaró justos, siendo nosotros ¿qué? Personas pecadoras e injustas. Declararnos justos es como cuando usted va allí y tiene una condena y usted sabe que la perdió toda.
Vamos a hacer una básica. Usted se pasó 3 semáforos en rojo, que porque tenía afán, no sé qué, y usted sabe que lo llamaron allá y dice, me van a condenar y me van a decir, páguelos. Y entonces llega alguien y dice, no, tranquilo, Elías, usted no tiene que pagar nada, yo ya pagué por usted. Usted sale, usted ha sido justificado. Ese es el sacrificio de justificación, declararnos sin culpa. Eso está en Romanos 3:28 y Romanos 5:9 para los que están tomando apuntes. Un cuarto significado o nombre que le dan al sacrificio de Jesucristo es sacrificio sustitutivo. Sacrificio sustitutivo, de eso habla 1 de Pedro 2:24. Sacrificio sustitutivo significa tomar el lugar de ¿quién? Del otro. Es tomar ese lugar que le corresponde al que es condenado, al que merece el castigo, y decir, no, yo voy a hacerlo por usted. Es como si usted fuera condenado a la cárcel y alguien le dice, no, tranquilo, no vaya, yo voy a ir a cumplir esa condena. Ese es el sacrificio sustitutivo. Como dice la palabra de Dios, el justo por los injustos. Y un último significado que le quiero dejar de lo que significa el sacrificio de Jesucristo para la salvación de todo hombre es el Cordero de Dios. Aquel Cordero con el cual se celebraba la Pascua, ahora Jesús viene a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Hermanos, Jesús es el autor de la salvación. Él fue el que la provee. Él es el que dio su vida en respuesta a nuestra necesidad como sacrificio sustitutivo, como sacrificio de expiación, como sacrificio de propiciación, como sacrificio de Cordero de Dios. ¿Esto qué nos hace a nosotros? Deudores. Entender que el sacrificio que Jesucristo trajo para traernos salvación implicó bajarse de su propia gloria, despojarse de su posición celestial como Dios o como hijo de Dios y decir, ya no podemos seguir con los sacrificios humanos. De las cosas tristes del pecado es que desde el mismo momento que el hombre pecó, las 4 rupturas que se dieron en la tierra fueron tan desequilibradas que lo primero que Dios tuvo que hacer para tapar el pecado del hombre fue comenzar a matar la misma naturaleza que él había creado. Eso es lo que produce el pecado. Y es lo que hoy vivimos. Y por eso hay enemistades. Y el sacrificio de Cristo viene a justificar eso, a darnos esperanza, a decirnos, yo pagué un precio para que tú no seas condenado. En otras palabras, nos está limpiando, nos está redimiendo y está cambiando nuestra vida para hacernos justos delante del Padre, para que podamos ser herederos de la vida eterna. Eso es lo que Jesucristo ha hecho para que la salvación sea para todo aquel que cree. Lo segundo que quiero compartir hoy es que la salvación es algo universal. La salvación no es ni solo para los judíos, ni solamente para los cristianos del occidente, ni para los que llegaron por Inglaterra. Dice la palabra de Dios que la salvación es para todo aquel que cree. Esto nos lleva a pensar que la universalidad de la salvación no distingue raza, color, credo, etnia, alto, pequeño, bonito, feo. Es para todos. Dice Romanos 10, versículo 3, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. No importa si usted es de la Alianza, de la Presbiteriana, de la Católica, de la iglesia que sea, la salvación es para usted. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. La salvación
no es algo exclusivo de los que están aquí adentro. Algo que nosotros deberíamos de decirle a la gente que está afuera es: ¿sabías que Dios murió por ti para darte salvación y esa salvación es para ti? A veces las personas creen que nosotros tenemos cosas mejores. Y lo peor es que a veces nosotros nos sentimos mejores que los demás. No, la salvación es para todos. La salvación que tenemos en Cristo está dado para todo aquel que cree, y esto lo expresa el mismo Señor en Juan 3:15. ¿Qué dice Juan 3:15? ¿3, 15 y 16? El 16 se lo saben, ¿cierto? ¿Y el 15? Escucho un murmullo por allá, Carlitos. Duro. 15 y 16. ¿Usted da cuenta que este se repite dos veces en el versículo 15 y en el versículo 16? Nuevamente, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Que ninguno se pierda. El propósito de la salvación, el propósito de la obra de Jesucristo es que ninguno se pierda. Y Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y vuelvo y dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hermanos, la salvación que Dios nos provee tiene un propósito, y es reconciliar a su creación con Dios. Yo no sé cuántos pueden imaginarse en este cuadro, pero piense que usted tiene un número determinado de hijos, 2, bueno, más de 2 es necesario, 3, 4, 5, y dentro de sus hijos hay unos que caminan bien y hay otros que se han rebelado, que han decidido irse de la casa, que dijeron: papá, ¿sabe qué? Yo hago lo que se me dé a mí la voluntad. Yo ya soy grande, no se meta en mi vida. Y de pronto, usted que ama a sus hijos y sufre por ellos y ora por ellos, tiene la oportunidad de hacer algo para salvarlos, pero le dice: el problema es que yo puedo hacer hasta dar mi vida, pero no será suficiente si tú no la aceptas. No será suficiente si tú no la recibes. No será suficiente si tú no reconoces lo que yo voy a hacer. Es lo mismo que Dios ha visto en cada uno de nosotros. Somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Y Él quiere que ninguno se pierda. Y a Él le duele en su corazón. Eso es real cuando una persona de su creación se condena. Por eso su amor es para todo aquel que cree. Segunda de Pedro 3:9 nos deja más claro esto. Dice así, segunda de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe qué me pone a pensar esto? Que el Señor sigue esperando a ese familiar suyo que no ha creído. Dice: yo todavía no voy a venir porque yo espero que su esposo llegue. Yo espero que su hijo llegue. Yo espero que sus amigos lleguen. Él no quiere que ninguno perezca. El propósito de la universalidad de la salvación nos ha puesto a nosotros en la campaña misionera. Por eso, como iglesia, como parte de la evangelización, y esto es importante porque hoy en día vivimos tiempos donde la gente no entiende por qué cree. ¿Por qué tenemos que ir a llevar el evangelio? ¿Por qué tenemos que compartir la salvación? ¿Por qué tenemos que traer esperanza? Y yo les digo, hermanos, con mucha claridad, no compartimos de ninguna manera cualquier movimiento, persona que ataque a cualquier persona por su condición. No lo compartimos, porque el propósito de la iglesia es reconciliar a todo hombre con Dios. Pero no por eso hemos de dejar
de denunciar el pecado. Porque el pecado es lo que nos ha alejado. Y dice la palabra de Dios que donde hay pecado, no hay reconciliación. No hay obra de Jesucristo. Si la gente no se aleja del pecado, allí no puede estar el Espíritu de Dios. Pero la condición y el llamado que Dios nos ha hecho, en el llamado a ser discípulos, como tenemos aquí en este gran mapa, es ir y llevar el Evangelio para reconciliar a todo hombre, a todo aquel que cree con Dios, no importa dónde esté. Y el Señor sigue esperando a que podamos llevar esa palabra. El apóstol Pablo, hablando a su hijo espiritual Timoteo, le dice: mira, Timoteo, yo quiero que tú ores, hagas rogativas, oraciones. Primera de Timoteo 2 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. No dice solamente por su familia, solamente por los que usted quiere. ¿Por quién dice que hagan oraciones? Hay que orar aunque sea, inclusive por los malos. A usted le cae mal el presidente, ore por él. El Señor le dice: ore por él. Que no nos gusta el alcalde, ¿qué dice el Señor? Ore por él. Que no le gusta su vecino, ore por él. Exhorto, dice Pablo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y comienza a decir: por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro, ¿qué? Salvador. ¿Y qué dice el 4? Léalo fuerte. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuántas veces hemos condenado a muchos? Y ojalá el Señor se lo llevara, lo mandara para la cuarta paila del infierno. ¿Quién dijo que había 4 o 3 pailas? Al pailón. Dios quiere que todos sean salvos, inclusive su esposa. Porque es que a veces pensamos por allá en el más malo, ¿sí o no? Uy, Señor quiere que se convierta el más malo. Y la esposa que tenemos, o el esposo, o los hijos, decimos, es como que ya la perdió la salvación, porque como me trata. Inclusive esa, Dios murió por él. El propósito del mandato de la gran comisión, como lo decía ahora, es reconciliar a todo hombre con Dios. Por eso decíamos en otra oportunidad, hacer discípulos no es solamente evangelizar y predicar como algunos piensan. Hacer discípulos es reconciliar. Reconciliar implica reconocer la condición de pecado y presentarnos a Cristo para que seamos restituidos. Número 1, Jesucristo es ¿qué? El que provee la salvación. Número 2, la salvación es ¿qué? Universal. Eso significa para todo hombre, para todo aquel que cree. Número 3, la salvación es algo asequible. Hay cosas que pueden estar disponibles para todos. Por ejemplo, viajar está disponible para todos, pero resulta que uno dice: listo, todo el que quiera viajar en avión puede hacerlo. ¿Cuál es la condición? ¿Sí o no? ¿Pero lo pueden hacer todos? Todo aquel que tenga plata. Todo en la vida tiene una condición. La salvación no. La salvación es algo asequible. Es algo que se llama gracia, que se llama regalo. Eso significa gracia, regalo. Y es free, es gratis. Dice una historia que murió un señor que había vivido fielmente a Dios 70 años en la tierra. Murió
y llegó allá a donde San Pedro. Dicen que San Pedro es el que tiene las llaves de la entrada al cielo, ¿no? Dicen las historias, no la Biblia, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. Entonces llegó allá, pongámosle Juanito, llegó donde San Pedro y San Pedro le dice, bueno, bienvenido Juanito. Quiero decirte que antes de que entres al reino de los cielos te voy a hacer un test sobre 100 puntos. Si completas los 100 puntos, entras al cielo. Entonces le dice, bueno, cuéntame qué hiciste en tu vida. Entonces Juanito le dice, bueno, yo viví 57 años con la misma mujer. Nunca le fui infiel ni siquiera de pensamiento. Fui un buen esposo y un buen padre. Y dice San Pedro, qué bien Juanito. Eso te vale 3 puntos. Juanito se queda pensando, 3 puntos. Bueno, ¿y qué más tienes, Juanito? No, pues, mire, yo cuando estaba de la vida de cristiano, yo servía en la iglesia. Mire, yo era el que llegaba a las 7 de la mañana y me iba a la 1 de la tarde y oraba y ayudaba. O sea que fuiste una persona que usaste los dones que el Espíritu Santo te dio. Sí, bien, Juanito, eso te vale 2 puntos. Y entonces se pone Juanito a decir, pero Señor, o sea, 3 por ser buen esposo, 2 por servir en la iglesia. Definitivamente solo por gracia. Bienvenido Juanito, ahora sí tienes el reino de los cielos. Nada de lo que hagamos podrá pagar el reino de los cielos. Ni porque seas el que más ora, el que más está aquí sirviendo, o el que es el mejor esposo. Ahora, no por eso tenemos que dejar de hacerlo. ¡Ey! No por eso. Pero lo que estamos diciendo, nuestras obras jamás podrán ganar el reino de los cielos. Hasta que Juanito lo entendió y dice, será por gracia. Y dijo, esa es, no te lo mereces, pero por gracia Dios te da el acceso al reino de los cielos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? No es de vosotros, pues es de ¿quién? Es de Dios. La salvación es algo que Dios nos dio a todo aquel que cree, al que lo recibe. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Fuimos qué? Justificados. ¿Y cuánto nos costó? Nada. Por eso le decimos, hermano, cuando aquí hablamos de las ofrendas, de los diezmos, no es para pagar su salvación. Yo les decía la última vez que prediqué, y espero que ninguno se haya molestado por eso, y espero que ninguno se haya ido de la iglesia por eso. Yo les dije, al Señor no lo podemos comprar para que nos haga milagros. Usted no puede ofrendar por un milagro. Nosotros ofrendamos, diezmamos, porque la Biblia nos enseña. Ofrendamos y diezmamos porque Dios nos ha hecho administradores y porque desde el primer hombre Dios le dijo, de lo que yo te he dado para administrar, tráeme ofrenda. Eso, por eso lo hacemos. Pero nada que podamos pagar, que podamos hacer, pagará la salvación. La salvación es un regalo que con nada del mundo podríamos pagar. Ni nuestras acciones, ni nuestras misericordias, ni nuestros talentos serán suficientes para pagarlo. Esto hace que entendamos ese regalo de gracia. Por eso delante de Dios, frente a ese regalo, Él hizo un ejemplo tan bonito. Y fue cuando dijo de aquel dueño de una viña que quiso invitar a gente que trabajara. Y los contrató ¿por cuánto? Por el salario de un día, por un denario. Dice que algunos entraron a las 6 de la mañana, otros a las 10 y otros a las 2. Pronto estoy equivocado en las horas. Entonces uno trabajó una jornada de 8 horas, otro trabajó una jornada de 6 y otro de 4 o de 3. Y cuando fue a pagar, entonces el que le pagó primero al que trabajó menos, ¿no? Que usted trabajó 2 horas, yo le dije que le traía un denario, tome su sueldo. Entonces el que trabajó 6 dijo, uy, si al que trabajó menos le dio un denario, a nosotros nos va a dar denario y medio por ahí. ¿Y cuánto le dio? Un denario. Y el que había trabajado todo el día, ¿cuánto le dio? ¿Es injusto? No, dígame, ¿es injusto o no?
Si usted fuera aquel que le tocó trabajar las 8 horas, ¿pelearía por el que le pagaron lo mismo que trabajó solo 2 o 3 horas? ¿Cuántos dicen que es injusto? Bueno, valientes porque creen que es injusto. Es que delante de Dios la justicia de los hombres no opera. Sí, para nosotros puede ser injusto, pero Dios dice para todos. Trabaja mucho o trabaja poco, así como el que vivió toda su vida esforzándose por ser fiel a Dios, como el que se convirtió y se salvó el último día cuando se murió. Entonces es el mismo ejemplo. Usted va a decir al cielo, Señor, ¿por qué lo salvó a él si yo duré 50 años siendo fiel y él un día, una hora? Es injusto. Hizo una oración antes de morirse, Señor. El Señor dice, la salvación es para todo aquel que cree y no hace acepción de personas. De la misma manera, la salvación la tenemos nosotros. Pero algo que me gusta de la salvación, hay una de las cosas que los teólogos por mucho tiempo han discutido, si la salvación se pierde o no se pierde, si somos predestinados o no. El problema de la salvación es que usted no sabe si la tiene a menos de que haya nacido de nuevo. Porque tener la salvación implica trabajo, esfuerzo. Eso es como cuando usted le dicen, mire, tome este paquete o esta vasija que es para usted, pero tiene que llevarla hasta allá. Y hasta allá es hasta donde usted muere. Y tiene que llegar allá con esa vasija. ¿Qué le va a demandar eso? Esfuerzo. Por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, con temor y con temblor. Eso no es un tema de quedarnos entonces con los brazos cruzados y decir, ya me la gané. Como es free, como da lo mismo trabajar mucho, trabajar poco, me quedo quieto. No, porque así no funciona. Ahora bien, la salvación es gratis, pero hay dos, podríamos decirlo por así, condiciones o requisitos o dos elementos necesarios para la salvación que no son negociables. No son negociables. Hasta aquí va chévere, ¿cierto? Ya me puso con condiciones. El primer requisito, condición o elemento para la salvación se llama arrepentimiento. Hermanos, quisiera yo decirles que sin arrepentimiento hay salvación, pero sería un mentiroso. Lo primero que Dios nos pide para que seamos salvos es arrepentimiento. ¿Cuál es la primera frase del Evangelio? Arrepentidos. ¿Cuál fue la primera frase del Evangelio de Juan el Bautista? Arrepentidos. Arrepentidos. El arrepentimiento nos lleva a lo que dice Marcos 1:16. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos tener una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento lo predicó Juan el Bautista, Mateo 3:2, tomen apuntes. El arrepentimiento fue el primer mensaje de Jesús. Antes de cualquier parábola, antes de cualquier historia, antes de las bienaventuranzas, el primer mensaje de Jesús, Mateo 4:17, arrepentíos. Arrepentidos. Cuando inició la iglesia, cuando la iglesia se desarrolla, después del día de Pentecostés, el primer predicador que se levanta como predicador de la iglesia es el apóstol Pedro. Él es el primero que habla y desarrolla la iglesia. En Hechos 3:19, él habla de arrepentimiento. Lo voy a leer porque ese usted de pronto no se acuerda. Dice así Pedro: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. El primer mensaje de Pedro es sobre el arrepentimiento.
Y dice, ustedes quieren que la presencia de Dios venga a ustedes, como acaban de ver, como que Pedro sale a hacer la defensa. No, estos que están aquí no están borrachos como algunos piensan. Y Pedro comienza a predicar, ellos han sido llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, y comienza a hablar. Y después les dice, ¿ustedes quieren lo mismo? ¿Ustedes quieren gozar de esto? Arrepiéntase. Arrepiéntase. El primer mensaje de Pedro a las iglesias o a la iglesia es el mensaje del arrepentimiento. Pablo, en una de las visitas más tremendas de la Biblia, que es la visita a Atenas, en Hechos 17:30, cuando está hablando del Dios no conocido, dice, pero Dios, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Que les manda? Que se arrepientan. Algunos se arrepienten pero de venir a la iglesia porque los regañan. El Señor está diciendo, el arrepentimiento es la base. El arrepentimiento nos ayuda a acercarnos a Dios de la forma correcta, porque es una actitud del corazón. El arrepentimiento no es algo que podamos hacer a través de una canción. Puede que la canción nos motive, puede que la canción nos hable. Pero el arrepentimiento es una actitud del corazón. Por eso, en Mateo 3:8, dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Muestra que tu vida camina en frutos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es una actitud del corazón que nos deja ver un corazón, como dice el salmista, contrito y humillado. ¿Y qué dice la Biblia del corazón contrito y humillado? A ese corazón no despreciará Jehová. El arrepentimiento es la base para tener nuestra salvación. Es ese requisito, condición o elemento. Pero el segundo, que estaba en el texto que leía yo en Marcos también, dice la importancia de creer. Creer. Y esto es la base de lo que hemos venido desarrollando en los últimos 2 meses. Creer. Somos una iglesia que cree. Que cree. El creer nos da elementos para afianzar nuestra salvación. Por eso decíamos, el primer versículo que leímos en esta serie fue, al que cree, y el todo más grande que podemos nosotros tener por creer se llama vida eterna. Es lo más grande, no hay cosa más grande que esa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver que creer es importante, vemos que ahí está la diferencia, cosas que transforman. Es la puerta, para mí como que el creer es la puerta para una vida de transformación. ¿Ustedes se acuerdan de una historia ya que está en Hechos? Cuando Pablo y Silas, si no me equivoco, fueron encarcelados porque habían sacado el espíritu de una señora adivina y los encarcelaron allí. Y entonces están allí encarcelados cantando. ¿Y qué pasa en la cárcel? Hay un temblor, ¿cierto? Y entonces quedan las puertas abiertas y se caen las grifos y todo lo demás. Y dice que un carcelero que estaba allí tuvo mucho temor. Y dice que tuvo tanto temor que lo primero que quiso hacer fue quitarse la vida, porque para ellos tenían que responder por su propia vida, no solamente la vida de ellos. Si se escapaban los presos, los mataban a él y mataban a su familia. Esa era la realidad. Entonces cuando él quiere quitarse la vida, dice que Pablo le dice, hey, quédate quieto, no te mates, aquí estamos. ¿Y cuál es la frase que dice el carcelero después de que Pablo le dice, hey, no te mates, aquí estamos, todos estamos aquí? Dice el carcelero, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tremenda puerta que se abrió. No hablo de la cárcel, hablo del creer. ¿Para qué? Para salvación. Uy, hermanos, estamos en un tiempo donde la sociedad, nuestros hijos han dejado de creer. Si le preguntáramos a muchos de nuestros hijos qué pensar frente a la ideología LGBTI, no es porque ellos tengan problema con uno o con el otro, es porque ellos no tienen claro quién es Dios en medio de eso. Y si Dios no tiene sentido, lo que Dios creó tampoco tiene sentido. Cuando Dios le da sentido a nuestras vidas, entendemos que hay un diseño
y creemos en lo que Dios tiene para nosotros. Mire, más que su hijo venga a la iglesia, cante, ore, tenga Biblia, ayune, busque que su hijo crea. Que se abra esa puerta de la salvación y se caiga el velo que no nos deja ver lo que Dios tiene para ellos. Hermanos, creer genera cosas tan hermosas que se asemejan a lo que el autor de los Hebreos llama la fe. Creer es la fe. La fe que yo digo que es la extensión de los ojos. La fe es la que nos deja ver lo que yo no puedo ver. Yo tengo una limitación, pero la fe me deja ver mucho más allá. Ese regalo que dice el autor de Hebreos de la fe nos ayuda a ver que es la gracia de Dios dada a nosotros. Hebreos 11:6 dice, lo conocen ustedes, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire cómo me gusta, como dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que hay personas que se acercan a Dios sin fe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay personas que se acercan a Dios sin fe? ¿Hay personas que se acercan a Dios sin creer? Sí. Y pueden que estén aquí, en medio de nosotros. Pero el que se acerca a Dios debe creer de que Él existe, que Él está ahí y que Él premia, galardonador significa que Él recompensa ¿a quiénes? A los que le buscan. La fe, y voy terminando, nos acerca al regalo inmerecido de la gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y termino diciendo en Romanos 10:9 dice Pablo, que si confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? ¿Qué pasa al que cree y el que confiesa? Dice, si confiesas y crees, ¿será qué? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted cree, ¿usted lo qué? Lo confiesa, lo comparte, lo habla, lo transmite, lo vive. Esa es la salvación que Dios nos dio. Hablamos de tres cosas hoy. Número 1, Cristo es el proveedor de la salvación. Número 2, la salvación es universal para todo aquel que cree. Número 3, la salvación es algo asequible, pero para eso Dios nos da dos simples condiciones. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y creer. Ahora yo les pregunto, ¿es difícil ir al cielo? ¿Es imposible? ¿Qué debemos de hacer? Creer y arrepentirnos. Cerremos nuestros ojos, por favor. El Señor nos anima a creer. Y siempre el autor de Hebreos está diciendo, acerquémonos a Dios confiadamente. Pero si te acercas a Dios, debes creer que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo quisiera hoy tener dos tiempos para orar. Y lo primero que quiero orar es para aquellos que hoy deciden tomar el regalo de la salvación. De pronto usted se ha acercado, ha conocido su papá, su familiar, alguien lo trajo, pero usted no ha creído que Dios puede darle una vida nueva y una vida eterna. Para esas personas que hoy están dispuestas a creer, o de pronto usted creyó en algún momento pero se ha apartado de Dios y hoy el Señor le dice, yo sigo amándote y quiero reconciliarte. Si hay personas que hoy están dispuestas a creer y acercarse en el Señor, yo les invito para que ahí donde están se coloquen en pie. Y a esas personas que valientemente se coloquen en pie, yo quiero que usted repita esta oración conmigo.
Repita conmigo: Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por el sacrificio que diste en aquella cruz. Hoy entiendo, Señor, que en ese sacrificio perdonaste mis pecados. Pero hoy, Señor, quiero creer que la salvación es para mí. Y Señor, si me he alejado de ti, hoy vuelvo a tus brazos, Señor. Perdona mis pecados, límpiame y dame la fe para creer. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un hijo tuyo. Permite, Señor, que cada día vaya confiadamente a ti. Si hay personas que esta oración la hicieron por primera vez en su vida, levante su mano. Si es la primera vez que usted la hace. Hay una persona, hay dos personas. Puedo pedirle a esas dos personas que han hecho esa oración por primera vez, 3 personas. ¿Por qué no vienen por acá los que la hicieron por primera vez? Vengan aquí adelante, yo quiero orar por ustedes. A los que la hicieron por primera vez, vengan aquí delante del Señor. El Señor les ama y el Señor quiere proveer salvación para sus vidas. La salvación es algo que Dios nos ha dado, es un regalo hermoso. Voy a pedirle a la iglesia que sigamos orando y voy a orar aquí por estas personas, por estas lindas mujeres que han venido hoy. Señor, oramos delante de ti, Señor, por la salvación que das. Gracias por la vida, Señor, de estas hijas tuyas, Señor, que hoy deciden creer en ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo desde hoy, Señor, repose sobre ellas. Ayúdale, Señor, a tener fe y a creer en la obra que tú hiciste en aquella cruz, Señor. Que tú, Señor amado, hoy le das la oportunidad para empezar de nuevo, para tener una vida, Señor, cercana a ti. Creer, Señor, en lo que tú has hecho, en lo que tú hiciste en aquella cruz para darles una nueva vida, Señor. Oro, Señor, por sus necesidades, por su familia, Señor, por su entorno. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea vivificado en ella, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, porque el amor tuyo hoy les alcanza, Señor. Padre, permanece en ellos y ayúdales a triunfar, Señor, en cada momento de dificultad. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, damos, Señor, esta oración. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso, Señor, por la vida de estas lindas mujeres? Voy a pedir que acompañen a Pati y a Jovita. Acompáñenlas. Esto es una de las cosas más lindas, venir delante del Señor, reconciliarnos con Dios. El Señor dice que su sacrificio sigue hasta hoy, sanando y salvando nuestras vidas. Hasta hoy sigue perdonándonos. Un segundo momento que quiero tomar para orar es por aquellas personas que saben que necesitan que Dios les capacite para traer salvación a su casa, a sus amigos, a personas donde no ha habido salvación. Y hoy entendemos que todo aquel que cree es salvo. Y usted quiere venir aquí a orar por alguien, venga adelante a orar, no sé, llámese esposo, esposa, amigo, vecino. Pero hoy vamos a orar por la salvación de aquellos que no han creído, que son nuestra familia, nuestros amigos. Y vamos a decir: Señor, ellos necesitan creer. Y ayúdanos, Señor, para poder hoy orar de una manera ferviente, Señor, que tú moriste por ellos y que tú les vas a traer, Señor, que tú les vas a reconciliar, que tú, Señor amado, vas a obrar con gran poder. Hoy es un tiempo de orar para que la salvación del Señor alcance a aquellos que se han alejado. De pronto hay chicos o hay personas que se han rebelado contra Dios y hoy le vamos a decir: Señor, tu amor les alcanza, tu amor, Señor, les restaura. Vamos a orar fervientemente por aquellos que se han alejado. Yo quiero que usted ore con nombre propio, que usted le ore al Señor por esa persona, por ese amigo, por ese familiar. Dígale: Señor, tu salvación está cercana a nosotros y tú traes esa salvación, Señor. Padre, de donde sea, Señor, no importa la condición. Padre, hay personas lastimadas, heridas. Hay personas, Señor, que de pronto en la misma iglesia les lastimó en algún momento. Alguna situación le lastimó, Señor. Te pedimos, Señor, que haya restauración para esas vidas. Ore al Señor, que dice el Señor que cuando nos acerquemos a Él tenemos de creer que Él está ahí y que Él es galardonador de lo que le buscan, que Él trae respuesta a los que le buscan. Ore al Señor creyendo que la salvación llegará a su casa.
Aquellas personas que no han llegado aún, dígale: Señor, yo creo que esa salvación es para ellos y tú los traerás a ti, Señor. Sus corazones se volverán a ti, Señor. Padre, tú me usarás como instrumento para traer esperanza y salvación a ellos. Padre, porque esa esperanza y esa salvación que ya me diste a mí, ahora la quiero compartir para que mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, mi tío, mi amigo, Señor, sea salvo por ti, Señor. Ore al Señor, clame al Señor por esas vidas, clame al Señor por esas personas que no se han reconciliado con Él. Ore al Señor fervientemente, adore al Señor. Que el Señor, la salvación es para ellos, Señor, y declaramos esa salvación en ellos. Tú les atraes, tú les hablas, Señor, tú les tocas, tú les convences, tú, Señor, les animas, les motivas. Tú, Señor, les haces ver ese sacrificio de amor, Señor. Tú, Señor, los reconcilias, nos usas como instrumento de reconciliación, Señor. Adore al Señor. Ore al Señor creyendo que Él va a reconciliar como familias, como amigos. Creyendo que Él va a hacer esa obra en gran manera. Grande eres, Señor. Grande eres, Jesús. Padre, vemos por la fe a nuestros hijos viniendo acá, Señor. Vemos por la fe, Señor, a nuestros familiares viniendo a ti, Señor. Por la fe vemos, Señor, a aquellos que no te conocen reconciliándose contigo, Jesús. Los vemos, Señor. Los vemos porque cercano está la salvación a nosotros, Señor. Creemos que tú lo has hecho y creemos que tú lo puedes hacer, Señor, en nuestras familias.